Amada, ya vamos a comenzar, finally. Vamos a ver si comenzamos el estudio. Primeramente, antes de decir cualquier cosa, quisiera que hagamos una oración. Yo empezando acá y tú recibiendo la palabra para que oremos en el nombre de Jesús, para que el Señor nos traiga revelación de su palabra, que nos dé esa luz para poder tener el discernimiento y que bueno, que nos lleve a toda justicia, a toda verdad, porque de Él es el cielo, la tierra, el reino, todo lo que, todos los tiempos están en sus manos y Él también tiene el control de todo. Así que en este momento, en esta hora, ponemos todo en sus manos para que Él sea que nos siga guiando. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues seguimos con lo que es el estudio de Apocalipsis. Voy a hacer un breve repaso para aquellas que no estuvieron anteriormente o los últimos capítulos, pues nos pongamos todas al día y estemos en la misma página. Amén. Entonces, por eso lo quise hacer así, para que no estuviéramos unas más adelantadas ni otras más atrasadas. Así que bueno, ¿qué es entonces el Apocalipsis? Es la revelación de Jesús. ¿Qué representa? Entendí bajo la revelación que el Señor me dio para nosotros, para la iglesia, es la preparación de las bodas. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor me dio a entender de que no es para nosotros la iglesia como para tener miedo, ni para tener temor, porque en realidad nosotros, si nos preparamos y estamos en la santificación que Él nos ha pedido y nos hemos guardado para Él, entonces no vamos a estar acá. Entonces, lo que estamos estudiando esto más bien es para prepararnos para el momento de su regreso, de su venida en las nubes. Entonces, ok, seguimos. No sé, en el Antiguo Testamento, para que entendamos que el Apocalipsis, aunque es el último libro y es el que está ya finalizando todo, en realidad esta profecía es una culminación de algo que estaba antes. ¿Quién tenía esa profecía? Pues Daniel. O sea que antes de Juan estaba Daniel, ya tenía las revelaciones con un leve grado de luz, ¿verdad? Porque estaban sellados, estaba guardado. Y es también de lo que se muestra en la segunda venida, lo que le llamamos lo que es el día del Señor. Y en sí la revelación que se le dio a él específicamente estaba enfocado primeramente lo que era a su pueblo, a su ciudad, a su pueblo judío. Entonces, entendemos pues que aquí está, ¿por qué les muestro la imagen? Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, él es la imagen de lo que representa Babilonia, que es lo que representa los gobiernos del mundo. ¿Ok? Sabemos que Babilonia o Nabucodonosor como cabeza, ¿no? Pero es representado en sí como Babilonia, fue influenciado por Nimrod. Entendemos eso, que él fue el primero. ¿Qué es lo que representa un hombre como Nimrod? Fue el primero dentro de lo que es la familia cercana de Noé, eh, el que se rebeló, el primero que se rebeló, el primero que se apartó de Dios. Y bueno, y de ahí generó la influencia en Babilonia, ¿ve? Y entonces eso fue creciendo a todos los sistemas o gobiernos del mundo. Cada uno de estos gobiernos representa un animal. ¿Por qué dirías que un animal? Bueno, porque eso es lo que es el carácter del hombre, cómo se vuelve el carácter del hombre sin la guianza de Dios. Entonces, ¿qué representa la cabeza? Es Babilonia, por eso le digo que esto representa todo Babilonia, porque el que es la cabeza
si el origen es la cabeza, todo lo demás está coyuntado o está unido a la cabeza, pero la cabeza es la que gobierna el cuerpo. O sea que si la cabeza es Babilonia, aquí hay otros gobiernos, pero el término de la cabeza tiene que estar ligado a lo como empezó, la influencia de la cabeza, que es Babilonia, y sabemos que Babilonia representa el mundo. ¿Por qué? Porque es el hombre que se alejó de Dios. Aquí vemos la representación en el Rob. El hombre se alejó de Dios y el hombre está en rebeldía de Dios. El Señor ha permitido todo este tiempo para que veamos los gobiernos del hombre y cómo van surgiendo uno a otro. Pero también vemos la degradación de esos metales a lo que termina. Y el final, pues entendemos que el Señor va a derrocar todos estos gobiernos. Entonces vemos que la Babilonia es la que representa la cabeza de oro, Medo-Persia, que representa Medo-Persia, los brazos, y el pecho y brazos. Grecia representa lo que son el vientre y los muslos. Estos son ya de cobre. Roma es entonces las piernas de hierro. Y los 10 reinos, que es la parte ya inferior, que es hierro con barro, que vemos realmente lo que somos. Aunque el hombre quiera aparentar, vamos a suponer, una gloria, porque eso es lo que representa el metal, ¿no? Está simbolizado en una degradación porque representa una gloria. Entonces, lo que el hombre en su ego quiere representar como la sabiduría humana, porque eso es lo que es el árbol del bien y el mal. Al final de cuentas, por un tiempo, pues le ha funcionado porque el Señor lo dejó para que, no para que nadie se pierda, más bien dándole tiempo a que todos se arrepientan hasta que llegue este momento. Amén. Entonces, la revelación de Daniel, ¿con qué tiene que ver? Con lo que son los gobiernos del hombre. Cómo comenzaron y cómo van a terminar. Entonces, el Señor es la piedra, es la roca. Él es el dueño de este mundo. Entonces, representa que Él va a venir a destruir todos esos gobiernos instaurados y hechos por el hombre, porque esta es la casa del Señor. Amén. Y esto entonces es lo que representa la revelación de Daniel, el comienzo y término del sistema del gobierno del hombre. Ok, el comienzo, la revelación de Daniel tuvo que el comienzo, pero también el Señor le mostró el término de ese sistema del hombre, de gobierno del hombre. Y entendemos que el número de hombre ya al término, que es como la degradación total, es el 666. Y también entonces muestra cuando se termina uno, comienza el otro. Entonces el gobierno de Dios termina cuando comienza cuando termina este. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que vio Juan? ¿Cómo se complementa lo de Juan? Lo de Juan es un detalle, o la revelación de Juan detalla el acontecimiento de lo que va a pasar en la última semana, antes ya del juicio final. Antes, durante y el final. Eso, él se lo da a Juan con detalles, porque todavía Daniel no tenía esa revelación. Espero que estemos entendiendo hasta el momento. Y bueno, esto es un ejemplo de lo que es realmente como el hombre en su ego, ¿no? Él mismo se pone sus escalas donde menosprecia al propio ser humano,
Y entonces lo que busca el hombre en realidad siempre es un poder, es una exaltación de su propio ego. Y es que no es más que lo que el enemigo, la simiente del enemigo le sembró desde el principio a Eva, que querían ser como Dios. Entonces vemos cómo ellos mismos se van autoposicionando, pero no es más, no es por amor realmente al prójimo, sino es más bien para exaltación, para su ego, para su gloria, buscando. Entonces, ¿qué vemos entonces aquí con la revelación de Juan? El Señor separa estos tres tiempos para que entendamos que hay una separación entre lo que es el pueblo de Dios y la iglesia. Amén. O el pueblo judío y la iglesia, para que se entienda mejor. Entonces, él le dice, escribe las cosas que has visto. Si ya tú lo viste, es pasado. Las que son, marcan un presente. Y las que han de ser después de esta, marcan un futuro. Entonces, su enfoque principal es la revelación de Jesús, no el miedo que produce el fin del mundo o el anticristo, la revelación del anticristo. A nosotros no nos debe importar tanto esto, lo que nos tiene que mantener dispuestas o activas en la santificación es para que nos vayamos preparando. Porque Él se nos está revelando realmente todo esto para que entonces nosotros estemos apercibidas y preparadas. ¿Okay? Entonces, ¿qué son? En el gráfico, ¿qué representa esto? Vamos a explicarlo de acuerdo a lo que entiendo. Vemos que el candelabro era algo simbólico, obviamente, que el Señor le dijo a Moisés que hiciera esto. Pero más allá de hacer, de ponerle aceite y de prenderle las velas, esto quería significar algo, ¿ok? Porque acuérdense que el simbolismo siempre representa de que hay el simbolismo es la representación en la sombra de lo que es una realidad. En este momento, como símbolo era una sombra y ahora vamos a ver la realidad. Ok, esto representa el candelabro y cada una representa esas lámparas para alumbrar. Amén. Estas lámparas en una forma simbólica estaban apagadas antes que Jesús viniera, porque ¿qué? La luz del mundo vino a la tierra a cumplir con las profecías y con lo que ya estaba escrito, a darle cumplimiento a lo que él ya dijo, amén. O sea, a lo que profesaron todos los profetas, o sea, todo lo que se profetizó antes y también de todos aquellos que creyeron antes de que viniera el Mesías. Entonces, esa luz se prende cuando entra el Señor al mundo. O sea, empieza ahí lo que es esa luz en aumento. Amén. Entonces, las cosas que has visto, le está diciendo a Juan, son las que empezaron con él mismo, desde que él llegó. Todo lo que él vivió como discípulo con Cristo, antes de su muerte, en su muerte y después en la resurrección. Entonces, eso todo él lo vio, porque a eso es que se está refiriendo el Señor, con las cosas que has visto, o sea, con el testimonio que él ya tenía. ¿Ok? Entonces, vemos que este es representado obviamente por la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, que lo que representa es la muerte, el tiempo que él duró en los 3 días
para reclamar, ¿verdad? Las llaves de que por su sangre nos rescata, o sea, Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos obtener esa salvación. Entonces, ese pecado es lo que representa esos panes sin levadura, amén. Entonces, como Él es la vida, pues obviamente resucitó y eso representa la primicia de todo, que es en el tercer candelabro, que es cuando Él resucita. Entonces, cuando Él resucita, Él asciende al cielo, perdón, y se queda posicionado aquí, en la cuarta vela, para que entiendan un poquito más o refrescarlo un poquito más de lo que ya hemos explicado antes. Entonces, ¿por qué Él se queda aquí, en las que son? Porque esta es la etapa en la que estamos, en la época de la iglesia, es la época de lo que es el Pentecostés, que empezó obviamente con después de su muerte, porque él mismo fue el que hizo que naciera la iglesia, porque de él mismo salimos. Entonces, él está posicionado aquí, pero él es el que enciende todas esas llamas, porque él mismo es la luz. Él es la luz verdadera, la luz que resplandece, la luz que ilumina, la luz verdadera. Ya ese es el nombre. Entonces, él está en el medio porque él es el único que puede sostener esa luz. Él es el que suple a esto, o suplió a estos, que estos ya están encendidos, y también va a suplir a esto, que son las que han de ser después de esta. Eso va a venir, pero él mismo se va a encargar de eso. O sea, lo que va a pasar en la última semana tiene que ver con que él también tiene el control hasta antes de su segunda venida. Entonces, nosotros estamos aquí cuando se termine este tiempo, que se culmine este tiempo, pues sí, el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia. Entonces comienza esta otra y ahí entonces esas son las que han de ser después de estas. ¿Ok? Espero que hayan entendido. Entonces, ¿qué utilizó el Señor para revelación a Juan? La audición y la visión, ¿ok? Leamos, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Él está diciendo, mira, estas son mis llaves, mira las llaves, no te preocupes, esta casa es mía, no tienes nada que temer, no temas, porque nada, ni la muerte ni el Hades lo pudo detener, nada. Entonces, imagínate, él es el dueño de esto y él así, como, como, como comenzó su obra, él la va a terminar. Amén. Entonces, y tengo las llaves de que de la muerte, del Hades, o sea, ni siquiera a la muerte le tengas miedo. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Ya lo entendimos. Entonces, revelación, audición y visión. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, que fue lo que vimos ahorita mismo. Entonces, ¿él qué es lo que es? Él es un testigo, el último apóstol que quedó vivo. Entonces, él da testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él fue testigo. ¿De lo que qué? De lo que oyó o de lo que vio y oyó, de lo que oyó y vio.
Entonces, evidentemente lo que él quiere dejarnos saber es que estaba en ese momento cuando recibió esa revelación, esa visión o esa audición, es porque estaba en íntima relación con el Señor. Entonces, no importando, porque en ese momento podríamos ver que él no estaba, por ejemplo, en un hotel, ay, el Señor me dio la revelación, no, él estaba encarcelado, pero entonces nos da a entender a nosotros que no es necesariamente lo que es externo, como esté lo externo, para que nosotros mantengamos esa relación con Dios. Ok. Aquí todo esto es una introducción porque para entender el Apocalipsis tenemos que entender el lenguaje del Señor. El Señor utiliza un lenguaje judío porque viene de una cultura judía y entonces para que tú puedas entender, tú vas a hablarle de la misma forma que fuiste, que creciste, que fuiste educado o la forma que tú puedes transmitir un mensaje y te puedan entender. Entonces, tenemos que entender, ya que vimos todo lo que fue los tiempos, ahora vamos a ver que esto se trata, todo el Apocalipsis es de tres cosechas, cada una de 7. Vamos a ver de qué estamos hablando. Ok, la primera cosecha dice, desde que Jesús vino y murió por todos los que creen en él en el momento de su resurrección. Ok, hago esta aclaración. Estas 3 cosechas de cada una de 7 son, vamos a poner la gráfica porque me puedan entender mejor. Ok, estas son 3 cosechas. Esta es una, esta es otra y esta es otra. Amén. A eso es lo que yo me refiero. Les quiero explicar esto de las cosechas porque esto es lo que él, dentro de todo eso es como lo que él mismo se sembró para él mismo extraer el fruto de su ADN, de su simiente. Entonces, esa es la primera cosecha, la que fue todos los que creyeron en él desde Abraham hasta que el Señor eh, vino, ¿ok? Que murió y resucitó, que cuando él se fue, o sea, resucitó, se fueron muchas almas con él. Entonces, esa es la primera. No incluye a Noé. ¿Por qué? Porque Noé, con él ya se había dictaminado ya juicio. Con todo, ya esto, lo del el diluvio y esto, pues ya hubo un juicio. Acuérdense que todos, antes de Abraham, todos se apartaron y iban a construir esta torre. Todos estaban puestos de acuerdo, ninguno había buscado a Dios hasta que llegó Abraham. Entonces, antes de Abraham no creían en el Señor. Entonces, por fe no se iban a salvar, por ende, esa cosecha no iba. Entonces, así que las cosechas entran desde Abraham, que fue el primero que creyó, por eso las almas cuando morían iban al seno de Abraham esperando su resurrección hasta que Cristo murió y resucitó. Esta es la primera cosecha, siendo Cristo el primogénito de todos, de muchos. Esas son las primicias del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, la segunda cosecha, ¿quiénes son? Ahí entramos nosotros. La segunda cosecha es la que va desde los apóstoles y todos los discípulos que creyeron hasta nosotros, cuando se complete la plenitud de los gentiles. Aquí hay otra cosecha, esta es la primicia del nuevo pacto. Y para esto, él mismo regresará a buscar ¿qué? A su novia, a su cosecha. Él mismo con voz de arcángel y con voz de mando, él mismo, acuérdense, porque también hay una confusión con esto, que cuando dicen que, que el Señor va a venir con la séptima trompeta, en esa séptima trompeta los ángeles son los que tocan las trompetas, pero aquí dice él mismo con voz de arcángel, con voz de mando,
y como trompeta de Dios. Como trompeta, no es que él sea una trompeta. Como trompeta, eso quiere decir que hay anuncio, él mismo lo anuncia, él mismo como que le dice, mi amor, ya voy. Él mismo es el que la va a tomar, no necesita a nadie. ¿Por qué? Porque su esposa o su novia esposa, porque son esposos pero no se ha consumado, em, le, pues entonces le escucha su novia directamente. ¿Por qué? Porque ya tiene una relación. Y la tercera cosecha, que son todos los que sé que son machacados. Por eso está representada lo que es la aceituna para el aceite y la uva para el vino. Y entendemos que para que se extraiga o el propósito de estos dos frutos es el machacarlos, el majarlos para que puedas extraer el propósito, ¿no? De ese fruto. Y es que es la forma en que se extrae su esencia, ya que ellos, los del último tiempo, no aprovecharon el tiempo de la gracia, en la cual Cristo fue su aceite a través de su espíritu y su vino a través de su sangre. Así que estos son los santos que de la gran tribulación. Ah, santos en la tribulación, sí, porque todo el que se separa del sistema del gobierno del hombre se une al sistema de Dios. O sea, eh, si va a haber en ese momento unos mensajeros que van a proclamar, ya la iglesia no va a estar, van a proclamar la palabra de Dios y ellos se van a arrepentir. Ahora, van a tener que morir. No es que por su sangre se salvan, sino que no, como no aprovecharon la gracia, ellos, aunque su alma se salve, y van al cielo, eh, y le dan esas ropas blancas, em, ellos no pueden, o sea, esa gracia no la recibieron de la muerte de Jesús, entonces van a tener que morir ellos, y de una forma muy fea. Así que podemos ver en Apocalipsis que dice, y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia. Mira que está hablando de cosechas. Vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Entonces, pues el que no lo hizo a tiempo se va a salvar su alma, pero esto le va a tocar ser machacado. Entonces, ahora, esas tres cosechas, cada una de 7. ¿Por qué cada una de 7? Porque cada una tiene que tener su plenitud. Esta tuvo su plenitud cuando el Señor vino la primera vez, porque el Señor todo lo hace guiado por su lenguaje, por sus tiempos. Él no cambia, porque hay un significado detrás de los números. Son 3, acuérdense que 3, 3 y 7 hablan de una plenitud divina y eso se tiene que cumplir aquí. Por eso está representada esta lámpara o esta menorá. Entonces, esta representa la plenitud del antiguo pacto. Esta representa la plenitud de la iglesia en el nuevo pacto y esta representa la plenitud cuando ya terminen de coger la cosecha, que es cuando ya el Señor regresa, cuando ya ha pasado todo lo que es esta tribulación o el juicio de Dios. Entonces, ahora entendemos quiénes son los 144,000. Poner aquí. Ok. Los 144,000 son las primicias del tercer grupo de cosechas.
Ok, la tercera cosecha, que es la que va en las cosas que van a acontecer después de esta, o sea, la que habla ya de la última semana, de la que habla ya de los últimos candelabros que van a ser la primicia de esa cosecha, son los 144,000. Ya la iglesia no va a estar. Entonces, la función de la iglesia, que era proclamar el evangelio, llevar el mensaje, ser evangelistas, o sea, de proclamar, llevar el evangelio. Entonces, ya ahí la función de la iglesia termina. Entonces, el Señor, obviamente, necesita más coger otra cosecha. Y entonces aquí entran los 144,000, que esos son las primicias, dice el Señor, son las primicias. Y estas son las del tercer grupo de cosechas. Eh, Destinados en este momento para predicar la palabra de Dios, no solamente en Israel. Acuérdense que estos 144,000 están ligados, o sea, llevados, entonces fueron las personas las 10 tribus no perdidas que se, que se, que se esparcieron, ¿no? Por toda el mundo. También entran todas las tribus, hasta la de Judá y eso, pero acuérdense que no hay un registro de todas estas tribus. El Señor es el que conoce el ADN, ahora tiene que ser judío. Y literalmente nosotros entendemos que son judíos, o sea, que son, porque Él lo especifica, cuánto y de dónde. O sea, cuántos hay de cada tribu que hace este número. Entonces, vemos que el número 12 es un número de gobierno y son 12,000 hombres de cada tribu. Y ellos lo que hacen es esparcir el evangelio, o sea, esparcir la salvación que solamente puede venir a través de Jesús. Porque ya la iglesia, la anunciadora de Sion, la que tenía ese mensaje, la que proclamaba las buenas nuevas, culminaría su tiempo y su función. Esta ya pues estaría con el Señor, les habría ido en el rapto. Entonces, la tercera cosecha del Señor, la única forma de salvarse es a través de la fe en Jesús y del arrepentimiento. Pero esto sin ya la gracia que ya ha terminado y estos sufrirán persecución. Estamos hablando de la cosecha de los 144,000, no de los 144,000, porque ellos no los van el que quiera venir a ellos a hacerle daño, pues va a morir así como el daño le iba a hacer a ellos. Entonces, estamos hablando de la cosecha de los 144,000. Entonces estos sufrirán persecución, los matarán a filo de espada, su sangre será derramada, pero sus almas estarán guardadas en Cristo y morirán así porque no aprovecharon el tiempo de esa gracia. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas son esas personas, estos a los cuales los 144,000 le predicaron, estos que se arrepintieron, ellos van a entrar en un tiempo de espera hasta que ese número de esa cosecha sea terminada. Entonces, la función de esos 144,000 es la de predicar a estas personas, que después serán las multitudes, que se habla ya más adelante, que creo que es en el Apocalipsis 14. Entonces, después viene lo que son los dos testigos, que también ellos son los que predican, pero directamente en Israel. ¿Se dan cuenta? O sea, que el Señor pone en los lugares específicos porque ya el Señor le ha dado los ojos, la mirada otra vez al pueblo de Israel. Entonces, ellos estarán específicamente en ese lugar, en ese lugar. Los moradores de la tierra, entonces, son todos aquellos que no son creyentes, que tengan a voluntad la marca de la bestia y sigan al inicuo, a donde quiera que él va, el hijo de pecado, y son los que son la simiente de la serpiente. Aquí estamos separando lo que es la simiente y también la función de cada mensajero que va a estar en este tiempo. Espero que me estén entendiendo. Si no,
pues lo aclaramos cuando nos toque juntarnos. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 4:15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, como le dije anteriormente. El Señor tiene un tiempo para cada cosa, Él es, y es por ley, o sea, seguía, Él dice algo, así mismo va a ser. En Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, Cristo viene entonces porque las primicias, ¿de dónde? Desde los que estaban dormidos, o sea, después de que Él se fue, después de ahí, todo el que ha creído en el Señor hasta ahora, que ha sido muerto, esos son los primeros que se van. Los que hayamos quedado, o sea, si llega ese momento y nosotros estamos aquí, ahí es el turno de nosotros, o sea, los que estén vivos en ese momento, y en la Epifanía, el día del Señor, entonces venimos todos juntos de allá para acá, como un cuerpo ya glorificado, amén, ya como completo. Entonces, okay, entonces, esto que acabamos de decir en Tesalonicenses 4:17 es el cumplimiento de cuando Jesús subió al cielo en Hechos 1:9, como les dije ahorita, que dice, después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no le vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos dos le dijeron, hombres de Galilea, ¿qué haces allí mirando al cielo? Acaban de ver a Jesús que fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Entonces, como yo le he dicho antes, el Señor nada deja por mitad. Así como empezó algo, así como Él se fue en el mismo lugar, entonces cuando venga a la segunda venida, Él va a volver a ese mismo lugar. Amén. Porque para nosotros vamos a tener de toda lengua, tribu y nación, vamos a tener un encuentro con Él en las nubes. ¿Ok? Una cita que puse para que reafirmemos nuestros corazones y sepamos que todo esto se cumplirá y que nosotros tenemos nuestra parte, nuestro deber de estar confiados en que las cosas se cumplirán a sí mismo y nosotros estar tranquilos. Amén. Estar haciendo lo que el Señor nos pidió. Declarando su palabra, santificándonos, guardándonos y bueno, esperar pues su venida. Vamos entonces a leer en Juan 14:13, donde dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotras, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ok, esto es recordándonos que Él está preparando, acuérdense de lo que estudiamos desde el inicio, que son las bodas judías, que el novio, después que se compromete con la novia, que es la esposa en realidad, ellas son esposos, él se va a prepararle lugar a la casa de su padre, mientras que ella, por un año, se guarda y se prepara para ese tiempo, en el día de su boda.
Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra darán duelo y harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí se está refiriendo a la segunda venida. No es que haya tres venidas, es que la parte de lo que es la segunda cosecha, como les expliqué, esa parte es donde él, ¿por qué él hace, por qué esto del rapto? Porque la gente no entiende mucho por qué se presenta el rapto y el Señor no lo hace todo junto. Ya le expliqué, una, la razón es por la cosecha. Dos, porque está manifestando las bodas judías. Él lo que hace es que carga a la novia, eso es un simbolismo del cargar a la novia, que esto tiene que ver también con lo que es el umbral, lo que es de que no toque la puerta, sino porque Él es el que la puede entrar a la casa, porque Él es la puerta. Entonces, si entendemos eso, entendemos que el rapto va primero porque Él se va va a empezar lo que son las bodas. Las bodas duran, ¿qué? 7 días, duraban 7 días. Por eso sí, no puede ser a mitad, porque a mitad son 3 años y medio y 3 años y medio no dura una boda judía. Y al final, entonces es que se prueba que la novia es virgen, y entonces se le da la consumación y entonces ya entonces están casados. En realidad, porque de dos, pues hacen uno. Entonces, esa parte, cuando nosotros venimos, es la que entra aquí, en Mateo 24:30, que es cuando viene el Señor en las nubes y dice, todas las tribus de la tierra harán duelo. Se supone que si nosotros estamos en la tierra, nosotros no vamos a hacer duelo porque nosotros amamos al Señor. O sea, para el que está hablando, para el que le está hablando y está recibiendo ese mensaje, es am, como prepárense que yo vengo. Entonces, eh, lo lamentarán las tribus de la tierra. Entonces, si nosotros tuviéramos que esperar eso, o sea, no hay coherencia ni sentido en que la novia o la esposa esté ni a mitad ni a lo último. Respetamos a todo el que lo piense así, porque no es más, no se basa solamente en dizque una teoría, sino es en algo que es, es de revelación, es algo que no concuerda si es a mitad o si es al final. Entonces, las 70 semanas, ¿por qué entro con las 70 semanas? Como le expliqué desde el principio. Para que se cumpla la última semana, que es la que habla de en Apocalipsis, tiene que haber un inicio para que se pueda dar continuidad a eso. Entonces, ¿dónde está el inicio? Aquí, en lo que es la revelación de las 70 semanas que le dio el Señor a Daniel. Entonces, él dice en Daniel 9:24, 70 semanas, a ver qué hora es. Ok. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, por eso le expliqué al principio a quién se está dirigiendo la profecía de Daniel sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Lo está especificando que comenzó para el pueblo judío, para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo? ¿Qué es lo que cumple todo esto, todo este tiempo? Es la purificación de lo que es la casa de Dios. Él está limpiando su casa y él termina lo que es la prevaricación del hombre y ya le pone el fin a lo que es el pecado. Él espía
a través de su sangre, por los que se salvan son a través de su sangre, toda la que es la iniquidad. ¿Qué es lo que el propósito? Es traer la justicia perdurable, porque el hombre es injusto, en sí mismo es injusto. Y lo vimos y es una demostración en su gobierno. Y entonces ahí sella completamente lo que es la visión y la profecía y ahí se va a ungir al santo de los santos. En ese momento, ¿no? Que fue cuando el Señor pues va a completar todo. Entonces, vamos a explicar esto para que se entienda bien, porque yo sé que esto a veces trae un poquito de confusión, estas semanas y este lenguaje. Vamos a explicarlo. A ver, voy a tratar de que se entienda lo más que se pueda. 70 semanas le explicó él. Acuérdese, y ya lo hemos hablado, que 70 semanas, las semanas en el pueblo judío pueden ser de días o de año. Entonces, que son shabuas, amén. Entonces, 70 semanas por 7 da 490 semanas de año para que se cumpla todo la profecía. Entonces, ¿qué pasa? Para que dé, como son 70, solamente se han cumplido 69, falta una semana, que son 7 más 62. ¿Por qué? Ahora vamos a leer esto. Dan 69. Porque vamos a leerlo, a ver si está, ¿para qué? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdonable y sellar la visión en la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar la Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Aquí hay 7 semanas, ¿verdad? Y 62 semanas, en 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí están las 62 semanas, ¿ok? Esto da 69. Entonces, ¿falta cuánta? Una semana. Y por eso esa es la semana la que se le fue detallada a Juan. Dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana, confirmará, está hablando ya de esta, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá quien, el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado derrame sobre el desolador. Esto es lo que representa las 70 semanas de años, dan 490, pero como hace falta una semana, son 483, porque son 69 semanas de año más 7 son 483 años. Entonces, estos 483 años es lo que duró, realmente esto es lo que marca el Antiguo Testamento. Todo el tiempo que vivieron los judíos en el Antiguo Testamento, todo hasta llegar a lo que es la muerte de Jesús, ¿no? Y su resurrección. Hasta ahí marcaron lo que son las 483 semanas. Hay una pausa dentro de ese reloj cronológico. Y entonces, esa última semana que falta, el tiempo de angustia es para su pueblo. Entonces, ¿qué es como lo dije desde el principio? Así, esto lo pongo bajando la revelación que el Señor me dio, que es su lámpara, o sea, esto representa también
luz, pero también representa su sangre, en la cual él tuvo que beber esa copa, y esa copa tiene que estar llena para él poder tomarla de nuevo. ¿Qué es lo que él está haciendo? Limpiando su casa, purificando. Él está completando lo que él habló, lo que él dijo, lo que se va a cumplir. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Y eso es lo que significa cada persona que entra a profesar la fe de Jesús, pasa de rojo a blanco, que esa es la santificación. Quiere decir que si hay un tiempo de prueba, un tiempo de presión para nosotros, pero manteniendo o mantuviendo la gracia que tenemos en este tiempo. No quiere decir que no haya persecución. Ha habido persecución desde que empezó la iglesia, en mayor o menor escala, pero en realidad no vamos a sufrir esa clase de juicio o esa ira del Señor, porque no realmente está hecho para los que no aceptaron al Señor. Amén. Entonces, la otra parte voy a dejarla hasta aquí para que entonces hagamos el resumen de lo que es los sellos, las trompetas y solamente, solamente como exponer ya la última que habla en el capítulo 9. Entonces ya de ahí en adelante nos vamos a dividir los temas y entonces vamos a seguir el estudio. Que Dios les bendiga. Espero que hayan entendido. Lo que no entendieron, escríbanlo, que en el nombre del Señor y con su guianza, pues les estaré explicando. Amén. Y si también no entendieron, también hay que echar el estudio, y si no están de acuerdo con algo, pues lo comunicamos a ver qué es lo que está, qué es lo que no está tan fortalecido para que lo creamos. Entonces, nada, que Dios les bendiga. Espero que lo hayan entendido, pero en una forma intelectual, sino en la forma de revelación. Amén. Así que Dios les bendiga, amadas. Vamos a ver si ya puedo enviarle este primer video. Bye. Dios les bendiga. Bye bye.